Queridos hermanos, volvemos a encontrarnos en esto que dimos en llamar Concilium, una reflexión acerca de la Iglesia en cuanto a su identidad, en cuanto a aquello que la Iglesia es, en su profundidad, y nos estamos ayudando a través de la reflexión que los obispos de todo el mundo hicieron, consultando la palabra de Dios en oración y en estudio, consultando la vida misma que el Espíritu marcó a lo largo de 12 milenios, consultando todo aquello que tiene que ver justamente con la revelación en oración y estudio acerca de la identidad misma de la Iglesia. La Constitución dogmática Lumen Gentium, la luz de la gente. Cristo es la luz de la gente. La Iglesia es sacramento de Cristo, aquella que presenta justamente a Jesús al mundo. Y en ese sentido hemos estado reflexionando acerca de la Iglesia como pueblo de Dios, y dentro de ese contexto del pueblo de Dios vimos la primera parte que nos hablaba que era un pueblo sacerdotal. El punto 12 de la Lumen Gentium avanza un poquito más y nos dice que la Iglesia es un pueblo de profetas o un pueblo profético, como le quieran decir. Profeta. ¿Qué es un profeta? A veces tenemos la idea de lo que significa esta palabra vulgarmente. ¿Quién sería un profeta? Y un profeta es aquel que predice acontecimientos futuros. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en la sociedad? ¿Cómo viene la mano? Que es capaz de ver esos signos que el resto no ve y entonces predice ese futuro. Bueno, puede ser que esta sea una de las características del profeta en la revelación bíblica, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero la palabra profeta va un poco más allá justamente de esto. Tiene que ver con esto, pero con otra identidad todavía mucho más profunda. Allá por los años 70, un autor polaco que se llamaba Karol Wojtyła escribió un libro muy bonito, se llama La revelación en sus fuentes, que tiene que ver con este tema, ¿no? Estudia lo que es el concilio y después cómo se tiene que ir aplicando. Luego lo eligen Papa y toma el nombre de Juan Pablo II. Allí, en este librito, ¿no? La renovación en sus fuentes, nos habla justamente de qué significa ser un profeta. Y tiene una definición muy bonita, ¿no? Porque nos da distintos aspectos. Decía, un profeta es aquel que habla en nombre de Dios, el que conoce la verdad contenida en la palabra de Dios, la lleva consigo, la transmite a los demás y la custodia como su patrimonio más precioso. Fíjense qué linda definición, porque nos enseña justamente esa realidad de ser profeta, más allá de predecir misteriosamente acontecimientos futuros. Tiene que ver con la palabra de Dios. Profeta es aquel que habla en nombre de Dios. ¿Pero por qué habla en nombre de Dios? Primero, porque conoce esa verdad que está contenida en la palabra de Dios. La conoce con el sentido que la Biblia habla del conocimiento.
ese conocimiento que viene de una experiencia, de haber no solamente frecuentado un estudio intelectual, sino ese conocimiento que significa haber vivido, haber tenido una vivencia del Dios vivo y de la realidad de la palabra dada por Dios como palabra de promesa y palabra de promesa cumplida. Conoce esta verdad, pero no solamente la conoce, sino que la lleva consigo, la lleva en su vida. Se ha entusiasmado, podemos decir así, con esa definición de lo que es la palabra entusiasmo. Entusiasmo significa llevar a Dios dentro, llevar la palabra dentro. Se ha entusiasmado entonces con la palabra de Dios, pero no solamente la vive él o se la guarda celosamente como una propiedad, sino que el profeta sobre todo es aquel que la transmite a los demás. Ha sido un regalo para su propia vida la palabra, pero un regalo que él comparte con todo lo que lo rodean. Y otra característica, decía Carol, que también custodia, la custodia, es decir, la defiende como tal, la protege como tal, ayuda de que esa palabra no sea manchada, sino que permanezca pura, permanezca pura. Todas estas son las características de lo que es el profeta para la Sagrada Escritura, para la revelación, para la iglesia misma. Bueno, el punto 12 de la Lumen Gentium nos dice que ser profeta no es algo que pertenece a fulano o a mengano, sino que antes que nada es una característica de toda la iglesia, de toda la iglesia. La iglesia como tal es pueblo de profetas, pueblo de profetas. El punto 12, ¿no?, que tan bonito nos habla de este tema y que vamos a tratar de profundizarlo, Este punto 12 tiene como dos párrafos, dos temas en los cuales explica qué significa el profetismo. Primero, habla de lo que sería el sentido sobrenatural de la fe, y luego, en la segunda parte, habla del sentido de responsabilidad para con el don de la verdad, que se expresa gracias a los dones o carismas que el Espíritu Santo regala dentro de la iglesia para que se pueda justamente ejercer este profetismo. Esta segunda parte lo vamos a dejar para otro programa. Hoy vamos a tratar inmediatamente de meternos en esto. ¿Qué significa eso? El sentido sobrenatural de la fe, el sensum fidei o sensus fidelium, si lo queremos decir en latín. ¿Qué significa justamente esto? Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria,
Decíamos que la iglesia es pueblo profético y dentro de ser pueblo profético es hablar en nombre de Dios y una de las características es que frente a la palabra de Dios no solamente se conoce, se lleva consigo, se transmite, sino también se custodia. Y se custodiar la fe, custodiar la palabra, tiene que ver con lo que se llama el sentido sobrenatural de la fe. ¿Qué dice exactamente el concilio justamente sobre este tema? Punto 12. Leamos, leamos. Dice, el pueblo santo de Dios participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo, sobre todo con la vida de fe y caridad, y ofreciendo a Dios el sacrificio de alabanza, que es fruto de los labios que confiesan su nombre. La totalidad de los fieles que tienen la unción del santo no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando, desde los obispos hasta los últimos fieles laicos, presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. A esto se le llama infalibilidad. Infalibilidad. Hay una afirmación de absoluto. Dice, la totalidad de los fieles no puede equivocarse cuando cree. Una pretensión muy fuerte, es una pretensión muy fuerte. Y es algo que pertenece en primer lugar a la iglesia como un todo. Y esto es muy importante porque allí no es la iglesia la que se está jugando en la infalibilidad. Es el Espíritu de la verdad donado por Jesús a sus discípulos el que se está jugando justamente allí. En este sentimiento, que no es sentimiento, en este sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo. La infalibilidad. Cuando hablamos de infalibilidad, enseguida nos viene aquello de que el Papa es infalible, y es cierto, el Papa es infalible por su oficio, es decir, por ejercer como Papa, no por ser Karol Wojtyla o Bergoglio o Ratzinger, sino por ser Juan Pablo, Benedicto o Francisco, por su oficio, y no en todo momento y en todo lo que enseña, sino que es infalible solo cuando habla, como se dice, ex cátedra, cuando él quiere justamente enseñar y definir una doctrina de fe o de costumbres. Costumbres. Pero acá estamos hablando también de la infalibilidad de toda la iglesia. Aquello que le decíamos el sentido sobrenatural de la fe, que es el fruto del Espíritu de la verdad sobre todos y cada uno de los bautizados. ¿Qué dice? ¿Qué continúa diciendo el concilio? Dice, con este sentido de la fe que el Espíritu de verdad suscita y mantiene, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe confiada, de una vez para siempre a los santos. Es una cita del libro de Judas, el versículo 3. Penetra más profundamente en ella con juicio entero y le da más plena aplicación en la vida, guiado en todo por el sagrado magisterio, sometiéndose al cual no acepta ya una palabra de hombres, sino la verdadera palabra de Dios. Una cita de la primera carta a los tesalonicenses al final. Entonces habla de una adhesión al Espíritu, aquello que nosotros le decimos docilidad,
docilidad, que produce justamente en todo el pueblo de Dios y en cada uno de nosotros 3 frutos. El primero, adherirnos indefectiblemente a la fe. Indefectiblemente significa esa fe que no tiene defectos. Una adhesión entonces a una fe sin defecto, que dice tan lindo, ¿no?, que fue confiada de una vez para siempre a los santos, como decía el libro de Judas. Pero en segundo lugar, el segundo fruto, que a través del sentido de la fe penetramos más profundamente en la fe con juicio certero. Con la acción del Espíritu Santo se comprende cada vez más el misterio revelado. Y esto supone un progreso en la comprensión, en el entendimiento, que no es lo mismo que dejar algunas cuestiones de lado porque están pasadas de moda o son retrógradas. Por el contrario, decimos hoy, tal vez con nuevas luces, no del entendimiento humano, sino desde el sentido mismo de la fe, hoy podemos decir lo que siempre se dijo, porque somos fieles a la palabra de Dios, tal vez lo podemos decir de un modo nuevo. Es decir, se puede penetrar más profundamente, y esa es la acción justamente que tienen los santos, cuando se dejan guiar y se dejan llevar por la acción del Espíritu Santo. Por eso el tercer fruto no es solamente penetrar más profundamente en la palabra de Dios, sino darle más plena aplicación en la vida. Darle más plena aplicación en la vida, es decir, hacer que se pueda vivir en cristiano y vivir en cristiano de manera más profunda, no tan recortada, sino de manera totalizante. De esta manera, el sentido sobrenatural de la fe no es solamente conservar como una reliquia unas cosas que son del pasado, sino hacerlo presente y vivo hoy, en la profesión de fe del pueblo de Dios. Así, el sentido sobrenatural de la fe se convierte en un tesoro que poseemos y que debemos custodiar, como nos decía en esa definición tan linda Karol Wojtyla, y custodiarlo no con nuestras fuerzas. Y esto es muy importante. La custodia se hace con nuestra docilidad a la acción del Espíritu Santo, porque somos pueblo profético, es decir, pueblo en el cual actúa hoy el Espíritu Santo también. Bendiciones para todos.